Hola a todos, sean bienvenidos a este video sobre programación en Java. Hoy aprenderemos sobre las listas simples enlazadas utilizando el NetBeans de fondo. Bien, soy Maguir Flores Chaupi, del tercer ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas, y hoy voy a explicar los conceptos básicos y un ejercicio práctico sobre listas enlazadas simples. Bien, para empezar, ¿qué es una lista enlazada simple? Una lista enlazada simple es una estructura de datos, por así decirlo, compuesta por una secuencia de nodos. Cada nodo contiene un dato y una referencia al siguiente nodo en la secuencia. También tenemos que saber que es útil cuando necesitamos una colección dinámica y eficiente para las inserciones y eliminaciones. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto en Java que le vamos a crear que se va a llamar clase nodo. Como vemos en pantalla, primero crearemos una clase nodo que representará cada elemento de la lista enlazada. Bien, como vemos en pantalla hemos creado una lista nodo, lo cual hemos insertado los datos, los atributos que son integer dato y nodo que siguiente. Y para ella hemos hecho su constructor llamado a la misma clase, public nodo, con el atributo del dato y llamando con el dis y el dis.siguiente igual a null. Bien, ahora crearemos una clase llamada lista enlazada que manejará las operaciones sobre la lista, la cual están viendo a continuación. Bien, aquí en la clase podemos ver eh, cómo llamamos al atributo nodo cabeza, el cual hacemos su constructor, y aquí agregaremos un método para agregar un nodo al final de la lista, por lo cual hemos creado un método void con el dato agregar que se llame agregar y tiene el dato int dato, el cual hacemos un nodo crea un tipo objeto llamado nuevo nodo que es igual a new nodo que está llamando al atributo que en este caso es el dato que vimos al principio aquí. Bien, para ello aplicaremos un if, el cual es la cabeza que significa igual a null. Este creará un nuevo nodo. En caso contrario, el nodo que es actual sería igual a la cabeza. Y luego aplicaremos un while donde este actual, que sería el nodo de la cabeza, punto siguiente, sea contrario a null, lo cual hará que el actual sea igual al actual punto siguiente. Bien, el método para eliminar un nodo específico por valor, creemos otra clase, otro método con el mismo valor inDato, en el cual nos dice que si la cabeza es equivalente a null nos va a retornar lo mismo. Y también aplicaremos otro if donde nos dice que si la cabeza.dato, que es el atributo que insertamos, es el mismo dato, la cabeza automáticamente será cabeza.siguiente y retornará el siguiente valor. Y aquí en nodo actual es igual a cabeza, nos tiraremos un while donde el actual punto siguiente tendrá que ser diferente a nulo, y el actual punto siguiente punto dato tiene que ser diferencial al dato, lo cual nos va a botar que el actual será igual al actual punto siguiente. Y también agregaremos un if donde el actual punto siguiente tiene que ser diferente igual a null, donde el actual punto siguiente será igual al siguiente de este mismo dato que acabamos de llamar. Este es el método para imprimir la lista. También es un public void que se llama imprimir. Dejamos vacío el paréntesis para poder hacer lo siguiente. Decimos que nodo, que es el actual, es igual a la cabeza, entonces aplicaremos un while. Mientras que el actual sea diferente igual a null, es el método imprimir nos imprimirá que el actual punto de dato le agregamos una flechita y haremos que suelte el siguiente dato. Actual punto dato siguiente, lo cual imprimiré que es null. Bien, ahora haremos una clase principal. Crearemos una clase principal llamada lista enlazada ejemplo para probar nuestra lista enlazada. Aquí, como ven en el ejemplo, tenemos la lista llamada ejemplo, en el cual hemos agregado elementos a la lista. Y aquí es donde le agregaremos crearemos un objeto llamado lista enlazada igual lista, que es igual a nueva lista enlazada. Esta lista la agregaremos llamando al método agregar que hicimos aquí en el principio, que se llama public agregar inDato. Le pusimos int porque el dato será un número entero, ¿no? Y por eso hemos agregado aquí que lista.agregar es igual a 10. Ese sería nuestro primer dato.
Luego agregaremos otra vez, pero le agregaremos dato 20 y otra vez lo mismo con el dato 30. Y ahora para imprimir la lista tenemos que llamar al método imprimir. Por eso ya ponemos lista.imprimir. Bien, y ahora procederemos a eliminar un elemento de esta lista que hemos creado. Por ello también aquí entrará el método lista.eliminar que hemos creado aquí abajito, donde eliminaremos el dato número 20 que le estamos insertando ahí mismo. Bien, y para imprimir la lista también usaremos el método imprimir que hemos hecho acá abajito, el cual nos imprimirá la lista después de la eliminación que hemos hecho. Por eso hemos puesto un system.outPrintLine donde nos dice que los elementos de la lista después de la eliminación es la lista imprimir. Bien, la clase, como vemos, hemos creado tres clases. La clase nodo define un nodo con un valor entero y una referencia al siguiente nodo. En la clase lista enlazada hemos gestionado los nodos, incluyendo los métodos para agregar, eliminar e imprimir nodos. Y en la clase principal que estamos viendo en pantalla, que es lista enlazada de ejemplo, hemos creado una instancia de lista enlazada, añadimos algunos elementos, los imprimimos, eliminamos un elemento y también volvimos a imprimir la lista para ver este cambio que hicimos. Como estamos viendo acá, que hemos agregado los tres datos y al mismo tiempo hemos imprimido los datos y luego hemos eliminado y hemos vuelto a imprimir con la lista ya corregida. Bien, ahora vamos a resolver un ejercicio práctico. Vamos a crear una lista enlazada de nombres de estudiantes, agregar algunos nombres, eliminar e imprimir una nueva lista, por el cual vamos a repetir el mismo procedimiento, pero en este caso le vamos a llamar nodo estudiante a cada clase. Bien, como ven acá, estamos creando una nueva clase que se llama nodo estudiante, el cual hemos puesto de atributos obviamente el string nombre y el nodo estudiante, que en este caso es siguiente. Hacemos lo mismo con el constructor y llamamos a las variables con sus respectivos valores. Bien, luego de esto vamos a crear la lista enlazada de estudiantes, que es lo mismo que lista enlazada de ejemplos, solo que aquí le vamos a agregar la lista de estudiantes. Aquí agregaremos los métodos que vimos anteriormente, que es el método para agregar un nodo al final de la lista, el método nodo, el método agregar, el método eliminar y el método imprimir, el cual es tal cual lo mismo. Bien, y para nuestro main hemos creado obviamente un objeto que se llame lista, el cual repetirá el mismo procedimiento que hemos hecho anteriormente con los tres métodos. Primero agregaremos los elementos a la lista, que en este caso le pusimos que es el nombre, el atributo que le hemos puesto como principal característica al estudiante es el nombre, en el cual hemos agregado lista.método agregar nombre Juan y así continuamente con los tres datos que pusimos Juan, Ana y Luis. Bien, y también vamos a imprimir la lista con el método imprimir que hemos hecho acá en la clase lista enlazadas estudiantes, en el cual vamos a imprimir el método que hicimos. Bien, y también vamos a eliminar un elemento de la lista, por eso le pusimos lista.método eliminar y borramos el nombre de Ana. Y volvemos a imprimir la lista que hemos hecho después de la corrección de lo que hemos eliminado del dato de Ana. Bien, aquí vamos a mostrarles la corrida, la ejecución del ejercicio. Le damos Run File y nos va a mostrar primero estudiantes en la lista, Juan, Ana, Luis y lo que nos va a votar que es igual a nulo. Porque recordemos que la lista va a acabar, la lista enlazada va a acabar cuando el programa detecte que tenemos un null al final para que ya no siga haciendo las listas. Por eso nos vota el null. Pero el null lo podemos dejar, si quieren lo pueden agregar y si quieren no. Pero en este caso lo tenemos que agregar para hacer explicación detalladamente. Y aquí como podemos ver dice estudiantes en la lista después de la eliminación. Sale así porque le puse unas tildes, tengo una costumbre, pero lo podemos corregir, no se preocupen, lo podemos corregir. Podemos borrar después, le agregamos sin la tilde y sin la tilde, ya está. Lo damos a ejecutar otra vez y ya estaría, listo. Y aquí nos va a
Como ven, hemos insertado el método eliminar que le hemos puesto el nombre de Ana. Y como verán, hemos borrado el nombre de Ana y nos mostrará la siguiente lista ya corregida, que es Juan, Luis y Nul. Bien, como verán, primero hemos creado otra vez una clase que se llama nodo estudiante, en el cual representamos cada nodo con un nombre de cada estudiante. Luego hemos visto que la clase lista enlazada de estudiante gestionó los nodos, incluyendo los métodos para agregar, eliminar e imprimir los nombres de estudiantes, lo cual también hemos visto acá. Bien, y en esta clase hemos creado las instancias de la clase lista enlazada, en el cual hemos añadido los nombres, que en este caso son Juan, Ana y Luis. Los imprimimos, eliminamos y luego volvimos a imprimir la lista. Y bien, para concluir, hemos aprendido sobre estas listas enlazadas simples en Java NetBeans, en el cómo crear, manipular una lista enlazada y también resolvimos un ejercicio práctico. Espero que este video te haya sido útil. Si tienen alguna pregunta o alguna consulta, no dejen en los comentarios. Bien, y nos vemos en la próxima explicación de una clase de Java NetBeans. Muchas gracias por su atención.